Desde que Microsoft Teams llegará muy pronto a la Microsoft Store, Windows Terminal adapta su diseño a Windows 11. Ojo porque vuelve la molesta pantalla de configuración a Windows 10. Ten mucho cuidado con dos actualizaciones molestas en Windows 10 y en Windows 11. Pero por otro lado hay una nueva actualización en Windows 10 que soluciona cuelgues y mejoras en Security Bot. Y el efecto Mica llega a la barra de título y herramientas de Microsoft Edge. Esto y más, vámonos con esa intro. Y comenzamos. Y muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información y vámonos ya directo al grano porque Microsoft Teams llegará muy pronto a la tienda de Windows y es que en Microsoft suceden cosas inexplicables con frecuencia. El mejor ejemplo de ello es Microsoft Teams y la aplicación sin duda es un éxito, pero no ha llegado a la Microsoft Store en Windows y casualmente sí han llegado aplicaciones de competencia como por ejemplo Zoom. Y bueno, déjame decirte que Microsoft Teams llegará muy pronto a la Microsoft Store porque Microsoft ha actualizado recientemente la hoja de ruta de Microsoft 365 con una nueva entrada. En esta se marca el lanzamiento inminente de Teams en la Microsoft Store. Actualmente la única forma de conseguir la aplicación de mensajería es descargarla desde el sitio web oficial, pero muy pronto ya se destaca que estará llegando a la tienda de Microsoft. Por otra parte, Windows Terminal adapta su diseño en Windows 11 poco a poco, aunque más rápido que en Windows 10. Las aplicaciones van adaptando su diseño al de Windows 11 y habría que destacar que Windows Terminal, sin duda, con su versión 1.12.1098 se ha adaptado a Windows 11 y como otras novedades también hay un kit de preinstalación disponible para los integradores del sistema, los OEM que quieren incluir Windows Terminal en sus compilaciones. Algunos cambios, por ejemplo, se ha renovado la interfaz de usuario según las líneas de diseño de Windows 11 disponibles en la versión 1.13 que ahora está disponible en la 1.12. Correcciones de errores, el botón de maximizar y restaurar es ahora redondo. Accesibilidad, por ejemplo, se ha enfocado automáticamente cuadro de texto del cambio del nombre de ventana. La lista de perfiles en la interfaz de usuario de la configuración ahora ofrece información sobre herramientas para los nombres largos como los perfiles. Al eliminar una configuración de colores se devuelve el foco a la lista de combinaciones de colores. También has añadido un texto a la página de esquemas de color que indica que es para editar. Y bueno, más y más características en fiabilidad y en varias opciones para el sistema. Por otra parte, vuelve la molesta pantalla de configuración completa ahí en Windows 10 y bueno, sí, algunos no la recordarán, pero Windows 10 nuevamente comenzó a mostrar una advertencia de configuración de pantalla completa que ocupa prácticamente todo el escritorio y otras aplicaciones después de iniciar sesión. Y bueno, esta molesta pantalla de notificación es donde nos advierte pues prácticamente ahí en marcar ciertas configuraciones pendientes ahí con los servicios de Office 365 y OneDrive, y prácticamente ya se había destacado ya hace un par de meses, pero nuevamente ha regresado con todo. Y para desactivar las alertas simplemente hay que abrir el menú de configuración, hacer clic en el sistema y luego hacer clic en notificaciones y acciones, seleccionar la opción que dice muestra la experiencia de bienvenida de Windows después de las actualizaciones y desactivarla. De esta manera ya no estará apareciendo esta tremenda pantalla que sin duda le molesta a demasiados usuarios. Y hay que tener cuidado con estos problemas en Windows 11, pero también en Windows 10. Con Windows 11 es el parche KB501-2592 y con Windows 10 es la KB501-2599. Como parte de las actualizaciones acumulativas de abril se lanzaron estos parches. Desafortunadamente las cosas no van bien para todos, pues especialmente para aquellos que usan Windows 11, pues se ofrecen varias correcciones, pero a la vez varios errores. Y hay que sacar que dado que son actualizaciones de seguridad que son obligatorias, se instalan automáticamente, pero hay problemas según ciertos foros de Reddit, ciertos foros ahí de Microsoft, errores vagos, tal cual, errores totalmente vagos, y son mensajes de errores que no ofrecen detalles en específico. En el centro de conectividad de actualización, Microsoft advirtió que las PCs deben de tener una conexión a internet estable durante un mínimo de 2 horas previa a la actualización, si no se presentarían cierta clase de problemas. Y es absurda la solución que se ofrece, pero es la más rápida. Un simple reinicio del sistema es suficiente para solucionar los problemas en Windows Update. Sí, algo completamente vago, pero es al menos lo que se está destacando. Un error de la que las aplicaciones pueden fallar al comenzar y bueno, de esta manera son del lado del servidor, pero son ciertos problemas reportados y muchos de ellos se destaca que habría que desinstalar las actualizaciones acumulativas, después esperar prácticamente 2 horas y nuevamente volver
a intentarlo. Y bueno, ya está disponible una nueva actualización de Windows 10 que soluciona cuelgues y mejoras de SecurityBot. Microsoft liberó una nueva actualización acumulativa. Se trata de la versión preliminar, la KB501-2636, que esa llegó para todos los usuarios en Windows 10 para solucionar ciertos problemas causados, por ejemplo, por los cuelgues y fallos en el escritorio. Y bueno, la descarga está disponible, pero ojo, solo de manera manual. La encuentras desde el catálogo de actualizaciones de Microsoft. El enlace va a estar abajo ahí en la descripción. Y hace tiempo que Microsoft ofrece ese tipo de lanzamientos de vista previa para solucionar ciertos problemas, pero bueno, como he dicho, no lo vas a encontrar desde Windows Update porque está disponible solo desde el catálogo de actualizaciones de Microsoft. Y es probable que la próxima actualización importante de Windows 11 entre en pruebas públicas pronto, después de lanzar la versión original de Windows 11 21H2 Zoom Valley en junio de 2021. Microsoft ahora está preparando para lanzar la gran actualización versión 22H2 con mejoras en el explorador de archivos, con pestañas, y muy probablemente Microsoft ya esté probando prácticamente las versiones preliminares de esta versión, porque ya Microsoft está empezando a trabajar con la versión 23H2. Microsoft ahora planea lanzar una compilación inicial de la próxima actualización, todo esto en el canal de desarrollo. Así es que ahora las referencias a la versión preliminar de la próxima rama de desarrollo ya han aparecido vía Ghost. Windows 11 Build 22603, un gran salto en los números de la rama actual de desarrollo en el entorno Nickel. Así es que son mejoras que se están destacando, pero en el canal de Channel. Y ya para rematar, Mika llegará a la barra de título y herramienta de Microsoft Edge. Y es que tras haber hecho diversas pruebas con Mika en Microsoft Edge, tal cual se creía que ya se había terminado. Sin embargo, el equipo de Edge quiere llevarlo más allá ahora la aplicación, y ahora gracias a la gente de Tenos Windows hemos visto quienes han filtrado pues importante información. Microsoft Edge abraza Mika en más áreas de tareas. Después de mucho tiempo, la compañía está tratando de añadir otros cambios visuales de Windows 11 a Edge, y el efecto Mika llegaría ahora a la barra de títulos y el fondo de la barra de herramientas. Y como suele suceder, las características experimentales ya están ahora disponibles en la versión Canary, que ya se puede de hecho probar. A casi un año después de que Microsoft añadiese efectos de WinUI con Acrylic y a la vez el efecto Mika, ahora aparecen menús contextuales y esquinas redondeadas a partes importantes del navegador. Cambios visuales que sientan de maravilla porque está muy acoplado al entorno de Windows 11. Así es que al igual que otras aplicaciones de sistemas rediseñadas con Microsoft Paint, bloc de notas, fotos y ahora Edge, tiene un aspecto muy coherente en torno a Windows 11. Tras la barra de Edge y la barra de desplazamiento superpuestas, la compañía está aplicando el efecto Mika al fondo de la barra de herramientas y a la barra de títulos del propio navegador. Sin duda interesante ver cómo Microsoft ha trabajado en Mika y en Acrylic para reducir la carga sobre el sistema. Así es que finalmente hasta aquí voy a estar dejando estas notas importantes. Te voy a estar dejando todos los enlaces de las fuentes oficiales ahí abajo en descripción. Finalmente me despido. Recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos veremos hasta la próxima. Más Arturo Fuera. Peace out.